noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy de nuevo fue un día de manifestaciones. El día de hoy un grupo de personas se manifestaron al exterior del Congreso del Estado. Ahorita lo comentábamos antes de entrar al noticiero. Doy un contexto rápido. Queremos paz, fuera Rocha. Diferentes grupos irrumpieron en la sesión, inclusive les abrieron las puertas del Congreso. Llamó la atención, momentáneamente cerraron el Boulevard Pedro Infante, una arteria muy importante para el primer cuadro de Culiacán, lo que llamamos el desarrollo urbano Tres Ríos. Ingresaron al Congreso, muchos pues se dijeron cansados, indignados por la situación. No hay ciudad que aguante tanto, con los trabajos terminándose, gente desapareciendo, gente con miedo. Hubo también madres de desaparecidos que participaron de una manera muy sentida en esta manifestación y pidieron ayuda para localizar a sus hijos. Posteriormente se les abrió, decíamos, las puertas del Congreso. En el Pleno pues se mezclaron porque había también grupos en apoyo a pues en este caso al sistema, al Congreso, al gobierno, a Morena, gente inclusive que iba vestida de blanco. Algunos diputadas y diputados se vistieron de blanco en símbolo pues de buscar la unidad por la paz. Ese es el llamado que hacían. Por momentos se mezclaba la gritería ahí en el Pleno. Poco después, Javier, se abrió un salón alterno para que pudiera haber una reunión abierta, en donde se abrió el micrófono a todos y cada uno de los que quisieron hablar. Inclusive pues prácticamente los manifestantes se apropiaron del orden del día y del micrófono, y ellos prácticamente estuvieron alternando el micrófono y cuestionando a los diputados frente a los medios de comunicación y diferentes transmisiones en vivo que había al momento, entre ellos las de los noticieristas. La Junta de Coordinación Política se reunió con los manifestantes, estuvieron ahí todos y cada uno de los integrantes, los diputados Sergio Torres de Movimiento Ciudadano, Víctor Corrales del Partido Sinaloense, Rodolfo Valenzuela del Verde, Bernardino Antelo del PRI, también la diputada por el PAN, Roxana Rubio, y la propia presidenta de la Junta, la doctora Tere Guerra, que a su vez también es diputada por Morena. También estaba la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa. Hubo ahí pues algunos diálogos intensos, elevados. No se engancharon los diputados, aunque hubo momentos muy acalorados, porque estaban prácticamente a 1 metro de distancia o menos en el toma y daca de comentarios los manifestantes. Finalmente culminó la reunión. La doctora Tere Guerra dijo al término de esta reunión que destituir al gobernador Rubén Rocha Moya solo debilitaría al Estado. Hizo un llamado a la unión a todos los presentes. Señaló el diputado Sergio Torres que para un trámite de este tipo, porque les cuestionaban también los representantes, tendrían que acudir inicialmente al Instituto Electoral. El Congreso tiene que respetar las leyes y la ley no les permite pues llevar a cabo un procedimiento de este tipo, señalaba. Y también la doctora Tere Guerra comprometió que serían interlocutores con la Fiscalía para víctimas y para apoyo también a desempleados. Entrevistado al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya, en una gira que ahorita lo comentábamos por el municipio de Badiraguato, consideró que es común en la democracia y a nadie debe extrañar que la gente se manifieste si tiene inconformidades. Estamos abiertos a que lo hagan, siempre lo he hecho. No es para mí algo sorpresivo. En la democracia, dijo, hay una mayoría que normalmente gobierna y una minoría a la que tenemos que atender. Insistió el gobernador en que seguirían escuchando las voces y que estaba dispuesto a recibir también algunas de estas comitivas, como lo señaló hace algunos días, pues con la familia de estos niños, Javier, que perdieron la vida. Parte de lo que se vivió en esta jornada de jueves. Así es, llevamos una semana de manifestaciones que han ido subiendo de tono, con reclamos muy sentidos, ¿no? Yo creo que la sociedad está consciente de lo que está pasando, el problema de la inseguridad y la violencia que se ha apoderado, sobre todo en la capital del estado y algunas sindicaturas, pero esto no es excepción en el resto de algunos municipios. Pues hoy, muy temprano, habían colocado un
un ataúd fuera del Congreso del Estado y algunas mantas alusivas cuestionando el trabajo legislativo y exigiendo, bueno, efectivamente fuera Rocha, que es una de las consignas que se ha escuchado últimamente con mayor fuerza, y también arrojaron una serie de volantes en el tema de esta consigna de con los niños no. Que esto fue a raíz de la muerte de dos niños, dos hermanitos, cuyo padre pues falleció en un supuesto intento de despojo de sus vehículos allá por la carretera Himala, ya hace más de una semana, que esto fue lo que detonó. Bueno, pues hoy en el Congreso efectivamente llamó la atención que pues cuando ingresaron los manifestantes, pues esos fueron conducidos en la parte alta, porque la parte baja ya había sido saturada. Me recordó en los buenos tiempos del PRI, que eso se hacía en el PRI, pues para llevar también que hubiera voces de apoyo en favor del gobernante en turno. Hubo una serie de cuestionamientos de ambos, ¿no? Algunos voces a favor de Rubén Rocha Moya y en la parte de arriba, bueno, con la misma consigna de fuera Rocha, pero de ahí yo creo que no pasó a mayores. Parecía ser que la situación se estaba poniendo un poco tensa, pues se tuvo que suspender la sesión ya del Congreso del Estado, y por más invitación que se les hacía pues a que una comisión lo recibiera, estos se resistían inicialmente hasta que lograron convencerlos de que los miembros de la Junta de Coordinación Política lo recibiría en el Salón Constituyentes. Es cierto, ahí fue bastante fuerte los cuestionamientos, y la demanda es de que el gobernador del Estado sea separado del cargo. Pero también nos tocó escuchar casos de verdaderamente desgarradores y preocupantes, ¿no? Y preocupantes para toda la sociedad, porque yo lo decía hace unos días, a todo el mundo nos está afectando este tema de la seguridad y la violencia en distintas formas. Bueno, pues hubo una joven pues habló, ¿no? Que ella era que es dueña de una lavandería, y su mamá tiene un pequeño negocio y que les ha ido bastante mal. Y ella decía, tengo un sobrino que de ello me pregunta, tía, ¿vamos a comer hoy? Porque dice, ya no tenemos capacidad para comer. Hay a veces que nos tenemos que dormir muy temprano para hacer un máximo de 2 comidas, y eso sí nos va bien, y a veces una, y a veces dormimos con el estómago vacío. Y otro también que habló sobre la situación de las personas desaparecidas, ¿no? O sea, es un grave problema, tenemos más de 830 casos registrados de personas. Y no de ahorita, Javier, pero se ha recrudecido ahorita. No, se ha recrudecido, y lo decía también la doctora Tere Guerra, no es un tema nuevo en Sinaloa, sino que se ha recrudecido, y hay una gran demanda de la sociedad que nos diga qué está sucediendo con todas estas personas que están en calidad de desaparecidas o no localizadas. Y bueno, pues la mayor insistencia es que se pronunciaran los diputados para decir que iban a separar del cargo, por más que intentaron ahí explicarles cuáles son los mecanismos que existen en la ley, no se los permitieron. Ya después, bueno, la doctora Tere Guerra en una entrevista pues dio a conocer sus puntos de vista, y él decía, bueno, pues que hay 2 mecanismos. Uno, que se solicite un juicio político contra el gobernador, y de eso se tiene que hacer por escrito, se tiene que dar los elementos necesarios, y el Congreso analiza si los datos y la información y lo que se solicita procede o no procede. Y otra es la revocación de mandato, aunque habrá que decir lo que ya el órgano electoral ha dicho que no procede, porque la ley no puede ser retroactiva. Sin embargo, a criterio de Tere Guerra todavía sigue vigente, porque lo único que ha hecho el órgano electoral ha sido un comunicado, y ya dice que no hay ninguna sentencia en parte del Tribunal Electoral que diga que no se procede. Bueno, pero ya este es un tema que veríamos, y decía que pues necesitan juntar mínimo 40,000 firmas para iniciar el proceso de revocación de mandato, recopiladas en mínimo 12 municipios. Bueno, esos fueron los planteamientos que se dieron. Sin embargo, sí llama la atención de que este asunto ha ido creciendo, y que hay un gran sector y muchos grupos de sectores que por diversas causas están pidiendo que el gobernador del estado sea separado de su cargo. Intenso día, Javier. ¿Te tocó demasiado intenso? Y bueno, lo que me llama la atención es que, bueno, Tere Guerra ha dicho que es justificable, ¿no?, que la gente no tenga confianza en las instituciones, ni en el gobernador. Se refería también, Javier, a la obviedad de todos los presentes, sí, porque ¿no? Decía que, y a las consignas que ellos lanzaban. No, y además dice por lo prolongado de la violencia, ¿no? Ese es el problema, y que está debilitándose, se podía debilitar las instituciones. Así es.
Milton, tu punto de vista. Sí, bueno, este es un día más de expresión social, de expresión política, de gente que está fijando un posicionamiento y bueno, y es parte de lo que está aconteciendo en Culiacán. Entonces van ahora al Congreso local. Entonces entra la gente, entran al pleno. Y bueno, decía Javier ahorita, narraba pues como antes, pues como en el PRI, pues. Entonces, ahí viene la gente. Entonces, ¿qué hacían en el PRI? Mete abajo a la raza de nosotros, y pues ahí que se confundan, ¿no? Entre unos y otros, pues entre ahí la llevas o no la llevas, pues ahí se bien, pierden. Juan. Vas bien, Juan, o sea, sí. Entre uno de cosa y otro, pues ahí se van perdiendo, ¿no? Entonces, y va despresurizando la protesta. Lo que pasa que ahorita, como están las cosas, pues la gente llega y grita más fuerte. ¿Por qué? Porque pues es el coraje, es la indignación, o sea, son elementos que se están dando y que bueno, le llaman mucho, los maoístas le llaman operación de bandera falsa. Sí. Cuando haces algo como que es manifestante, pero resulta que no, entonces es arrebatarles un poquito la bandera. Ándale, bajar un poquito la intensidad. Entonces, ya después, ¿qué pasa? Se van a el Constituyentes, ¿no? Sí, así es. Y ahí está, digo, estaban los diputados, pero ahí están, los reciben, o sea, tanto la Jucopo como la Jucopo. Ya estaban ahí a los lados un buen número de diputados, sí. Y bueno, y empieza el diálogo, ¿no? Entonces, sí, la gente no se sentó, se quedó parada y empezó a exigir, o sea, empezó a decir. Y sobre todo las imágenes de las gentes que llevan las cartulinas de los desaparecidos. Sí. O sea, ese tema de dolor que traemos, que a diferencia de Colombia, allá sí se pidió perdón. Y allá sí se sentaron todos a dialogar. Aquí no, pues. Aquí Colombia trae otro rollo, ¿no? O sea, Colombia, como dicen ellos, sin perdón y sin verdad no hay futuro. Y nosotros ahí vamos queriendo encontrar respuestas y o sea, y ¿a dónde va la gente? A las instituciones. Entonces dice la gente, está pasando esto, entonces está molesta, está indignada, y ahorita al Congreso les toca recibirlos, hacen el diálogo, y tengo entendido, hay una nota ahí de que dice que el Congreso va a gestionar o va a tratar de ver todos los temas con fiscalía, ciertos temas de inseguridad o carpetas que hay ahí pendientes para agilizar esos temas. Entonces, pues mínimo una comparecencia. Mínimo una comparecencia también de la fiscal, ¿no? O sea, ver cómo va en eso. Y sobre todo del tema de la inseguridad, pero también las desapariciones forzadas. Pues este tema que ya no puedes, o sea, no podemos estar viendo cada vez más cartulinas con fotos de gente que está desaparecida, pues. Y que no haya ni siquiera explicaciones o que no haya respuestas de lo que está pasando. Entonces, ese coraje, esa indignación, pues se dejó vertir hoy en el Congreso. Y bueno, los diputados ahí estuvieron, pues, ahora sí que como dicen los chavos, aguantando vara y ahí, pues, en el diálogo. Pero, obviamente, esto fue una expresión social de algo que está pasando, donde hay una agenda social, donde hay un desajuste, en la agenda de seguridad, y la gente está diciendo, hey, ya, o sea, ya, por favor. Entonces la clase política está, pues, viendo el mensaje, pero ¿qué más va a seguir? Sí, esa es la pregunta. Yo creo que tenían de dos opciones en el caso del Congreso, ¿no? Cerrar la reja, como ha ocurrido. Como ha ocurrido. Sí, siempre, ¿no? Aunque ya ahí ha habido varias manifestaciones fuertes, yo recuerdo varias. ¿Sí? Con reja y sin reja. Antes de la reja, la de los pescadores de la Picachos, hace muchos años, muy intensa, por cierto. O abrir la puerta, como fue el día de hoy, expuestos, entre comillas, pues a esa realidad, a esa cara a cara, a esa molestia, a esa indignación, a esa impotencia que ya describía Milton muy bien de toda la gente, y tú, Javier, que estuviste por ahí. Yo creo que el Congreso se dice la casa del pueblo. Tenía la obligación de abrir la puerta el día de hoy a estas personas. Creo que todo mundo dijo lo que tenía que decir, pero también hay que analizar fríamente los alcances.
¿Hasta dónde puede resolver el Congreso del Estado esta crisis de inseguridad? Tiene la obligación de escuchar todas y cada una de las expresiones. Si hubiese solicitudes como las que tú mencionabas de un juicio político, tiene la obligación de atender y dar seguimiento. Si el tema de la revocación de mandato, pues no tiene el alcance jurídico, ya explicábamos por qué. Se puede desde el Congreso combatir la delincuencia, pues puede haber mayor exigencia a las secretarías de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado, que ahí se nombra a la fiscal, por cierto, después de una terna que se propone por parte del Ejecutivo. Seguramente se pueden hacer más cosas. ¿Tiene la solución el Congreso? ¿Tiene la solución realmente el gobierno del Estado para solucionar esta situación que vivimos? No. Pues la solución completa no. ¿Se pueden hacer más cosas? Seguramente que sí. Pero realmente, y lo hablábamos desde que empezó esta situación, hace ya varios meses, y cuestionábamos inclusive la inacción del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, y hemos reconocido en algunas ocasiones, sin estar satisfechos, como habitantes de esta tierra que somos, con los operativos que ha habido del nuevo gobierno federal. Pero de que se nota que hay más presencia de las autoridades con el nuevo gobierno federal, sí se nota. De que han solucionado esta situación y nos han permitido recuperar la calma, pues definitivamente que no. Todos estamos también en esa desesperación, en esa impotencia, en esa preocupación, en ese temor. Imagínense, todos los días nosotros salimos, no hemos dejado de salir a trabajar, y créanos que no ha sido sencillo. Entonces, el coraje es mucho, la impotencia es mucha también, pero habría que analizar también cuáles son los alcances de cada área. Hasta ahorita, pues las manifestaciones han alcanzado a las autoridades locales, porque son las que tenemos a nuestro alcance y las que vemos como respondientes de todo, pero no tienen la responsabilidad de todas y cada una de las áreas del delito, Javier. No, así es, porque los operativos y la estructura y el combate a la delincuencia organizada la tiene el gobierno federal a través de las fuerzas federales, a través de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Hay atención ciudadana. Estos son los que están en coordinación con las autoridades estatales y municipales, como parte de una estrategia. Pero ahorita nos involucra ya no es solamente el tema de la inseguridad y la violencia, sino la secuela y las consecuencias que traen atrás de ellas. O sea, el tema de todas estas personas que tienen perdidas o no localizadas a cientos de familiares, de diversas edades, hombres y mujeres, la mayoría son mujeres. Muchas madres de familia. Hay mucha. También está la repercusión económica en muchos sectores, como el caso de esta joven que nos llamó mucho la atención, ¿no? O sea, un caso cruel, donde dices, bueno, su escaso patrimonio prácticamente ya lo perdió, porque dice que ella trabaja con los hoteles y los hoteles no tienen huéspedes, no tienen movimiento, pues es obvio que ha bajado la actividad, no tiene trabajo, su mamá ya perdió su negocito, tienen que sobrevivir y sobrevivir en condiciones bastante precarias, y es obvio, bueno, pues que hay una gran molestia, una gran irritación que se sigue subiendo, y que bueno, pues están reclamándole a la autoridad, que es la más cercana en estos momentos, que es el gobernador, y también debía ser el alcalde, para que busquemos la solución. Y algunos preguntaban, bueno, en caso de que sí procediera que el gobernador tuviera que irse, solucionaría inmediatamente el problema, ¿no? Tampoco. O sea, no es solamente de que se vaya, sino que decía también, pues, de los diputados, tenemos que fortalecer las instituciones, aceptando que hay una gran resistencia o que hay muy poca credibilidad en las instituciones. Y es cierto, se ha ido perdiendo la credibilidad en las instituciones, porque ahí narraba otro caso de una señora que tiene un hijo desaparecido. Dice, yo fui con la autoridad, platiqué, les dije dónde estaba mi hijo, les di señalamientos, y cuál fue mi mayor sorpresa, que la autoridad que estuvo yo presente, al otro día aquí lo matan fuera del Congreso del Estado. ¿Y con quién estaba relacionado? ¿Con quién relacionado? Entonces, ¿en quién creer? Ahora tengo temor, digo. Tengo temor por todo lo que dije delante de muchas autoridades. Entonces, que estos casos que se han ido aumentando y esta situación que se sigue presentando, bueno, pues está doliendo a mucha gente, está causando
severos problemas económicos, y lo admiten los mismos diputados, entre ellos la líder de Morena, decirle, es cierto, no alcanzan los apoyos económicos para la gran necesidad que se tiene, y es comprensible que la gente no tenga confianza en las instituciones, pero tenemos que hacer algo, todos, buscar alternativas, y que cada una de las autoridades hagan su propio trabajo para que se vean resultados y que la sociedad se sienta nuevamente tranquila y volvamos a reactivar. No es una situación fácil, no se ve a muy corto plazo de que esto pudiera suceder. Nada sencillo, sin duda. Milton, tu conclusión. Es que estamos en un desgarramiento civilizatorio, pues, o sea, lo estamos viendo, lo estamos percibiendo, estamos sintiendo un miedo diferente al que antes cuando pasaba algo, y aparte que es diferente, es más prolongado, porque esta situación se ha prolongado. Entonces, ¿por qué estamos viendo ese desgarramiento en nuestra sociedad? Porque cambiaron estructuras. De las que antes estaban, se cambiaron, se reordenaron, entraron en conflicto, y vean cómo estamos la sociedad, ese cambio de estructuras legales o no legales, cómo generó todo este trastocamiento del orden social. Y estamos, primero, entre el encierro, entre haciendo caso, entre esperar, y de repente viene la chispa de la indignación, ¿no? Y de decir, hey, ya tenemos que ir a la calle y decir y hacer esto. Entonces, la gente está saliendo. ¿Por qué? Por esa señora que no tiene la manera de cómo vender el servicio de lavandería, los otros chavos ahí que estaban, o sea, varias gente que o ha perdido la manera de cómo llevar el pan a su mesa por una situación de inseguridad, o familias que han perdido a familiares, ¿no? Entonces, y más lo que se le va sumando de los hechos de inseguridad. Entonces, estas situaciones van y se increpan, y bueno, y dicen, oigan, queremos una respuesta, o sea, queremos ver qué va a pasar. Entonces, en este desgarramiento, en este cambio de estructuras, la gente que está buscando respuestas a preguntas, ¿cuándo se va a acabar? ¿Qué va a pasar con mi caso? ¿Qué respuestas me van a dar? Y yo creo que también alguien que tendría que estar ahí en la comparecencia sería la gente de la Fiscalía y de las autoridades de seguridad. No, y si eso se tratara, sí. El delegado de la Fiscalía General de la República, el jefe de destacamento de la Guardia Nacional, sí. El Ejército, la Marina, pero se tiene que la ir, gente de Harfuch, que ahora, por cierto, sí andan muchas patrullas. Sí anda mucha panda, ¿no? Sí anda mucha panda, pero en esta estructura de diálogo... Las pandas le pusimos aquí. Sí. A las patrullas. De empezar a trabajar, o de empezar a encontrar respuestas, bueno, que también vayan diciendo las demás instituciones. ¿Por qué? Porque la gente está ávida de encontrar respuestas y de saber para qué. Y por otro lado, fíjense, sé que esto puede ocasionar diversas opiniones, pero pues topen eso, es parte de esta mesa, la polémica. Por otro lado, también de pronto puede sonar muy injusto. Imagínense a la familia de los policías. Sí. Los que están en activo, sí, claro, que salen claro. Y les dan la bendición y no saben si van a regresar. De todos los niveles, ¿no? Como ha sucedido. De los elementos del ejército, hoy murieron 3 en un operativo en Costa Rica. Sí. 3 elementos que a lo mejor se van a ir a otro estado, lamentablemente en un ataúd. Solo por mencionar algunos casos. Por cierto, en este operativo fueron abatidos 5 presuntos delincuentes, pero además se reporta lesionado a un adulto y a un niño, que no sabemos la relación con estos hechos. En Costa Rica fue una situación, una balacera, un enfrentamiento intenso entre militares y delincuentes en Costa Rica la tarde de hoy. Entonces imagínense a la familia de los policías que han fallecido, cuando dicen es que los policías no sirven para nada, y la indignación es justa de la sociedad que ha sufrido el delito. Pero imagínate a estas familias, Javier, también. Sí, son familias. Van a decir es su responsabilidad, claro, pero pocas veces tienen una responsabilidad como la que vivimos en este momento. No, sí, Perdón, comentario final. Y también tienen familiares, ¿no? Claro. Van 17 elementos de la policía. Del número de militares no se tiene la cifra. Pero son muchos. Muy exacta, ¿no? Es bastante fuerte normalmente, porque eso lo lleva la Fiscalía General de la República, porque entran delitos federales, ¿no? Pero sí hay un gran número de elementos del ejército que han caído, muchos de ellos heridos, que siguen heridos.
Y es cierto, sí hay más, se ve acciones, es cierto que las estadísticas te hablan de que hay menos homicidios dolosos, pero en comparación con el año pasado, por ejemplo, en enero del año pasado, que si mal no recuerdo no llegaron a 40, ahorita ya llevamos 130. Sí. Y entonces, aunque son menores a los meses más altos... Se mide a los meses de esta crisis, ¿no? Sí, se ha medido con los meses más crisis, que el mes más alto es octubre, si mal no recuerdo, a más de 180 casos. Sí dirías que va bajando. Sin embargo, pues la gente, la percepción Javier, pues, es que la situación sigue igual. Imagínate a los familiares de las víctimas. Y si no, pues vemos ahorita darse una vuelta por cualquier parte de la ciudad y está solo ya a partir de las 6, 7 de la noche, la mayoría de los negocios cerrados. Muy pocos negocios sigo viendo abiertos, muy pocos en la noche, pero con muy poca clientela o escasa clientela. Así es. Pues muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton, finalmente. Pues obviamente, por lo que se ve, las protestas van a seguir y ahora sí es con más instituciones, o sea, de seguridad sobre todo, que tiene que haber una transparencia en eso y bueno, y es parte del diálogo, ¿no? Lamentablemente. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Y bueno, seguimos actualizando la información de Costa Rica. Ya le comentábamos el saldo: 5 presuntos delincuentes abatidos, 3 elementos del ejército que perdieron la vida en este operativo. Se habla también de al menos 3 detenciones. Y tenemos más información con nuestra compañera Blanca Ríos, jefa de información de los noticieristas de este menor que está lesionado. Es muy pequeñito, por cierto, Blanca. Buenas noches. Buenas noches, de nueva cuenta, Luis Alberto. Buenas noches a todos el auditorio de los noticieristas, de los analistas de la mesa de análisis de los noticieristas. Así es, se trata de un niño de apenas 1 año de edad, el menor herido de bala. La tarde de este jueves 30 de enero comentamos hace algunos momentos en las inmediaciones de Campo Paralelo 38 en la Sindicatura de Costa Rica, y también están baleados su mamá y su papá. El hecho fue reportado alrededor de las 16:50 horas de este día a la línea de emergencia 911, donde se pidió auxilio. Recordemos que para este menor solamente se referían a él como un menor herido de bala en el campo y se mencionaba que estaba perdiendo el conocimiento. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Estatal Preventiva del Grupo Elite confirmaron que se trataba de un bebé de apenas 1 año y 7 meses de edad, de nombre Iván, y una mujer y un hombre son su mamá, Giovanna, y su padre, Jaime, ambos de 34 años de edad. Los 3 están heridos de bala. Los 3 lesionados podrían ser víctimas colaterales de la persecución del ejército a civiles armados, que dejó un saldo de 5 delincuentes muertos, 3 de ellos, de 3 también detenidos, y 2 militares caídos en cumplimiento de su deber en la carretera Culiacán-El Dorado, en la carretera hacia la 12 en Costa Rica. Los 3 heridos, en este caso mamá, papá y el bebé, fueron trasladados a un hospital, al hospital más cercano del lugar de los hechos, donde se desconoce hasta el momento su estado de salud. Habrían sido heridos en esta balacera, ya que se reportó que en los corrales aledaños donde estaba la familia andaban hombres armados ocultándose de los militares. Es el reporte, Luis Alberto. Vivirían en la zona, entonces, por ahí. No se ha dado a conocer si estaban trabajando por ahí en el campo o viven en este lugar. Solo se refirieron que son mamá, papá, ambos de 34 años, también este bebé de 1 año 7 meses. Los que resultaron heridos, los 3, Luis Alberto, no se desconoce si las heridas son de gravedad, y se refería que andaban ahí los delincuentes refugiándose en ese lugar, ocultándose de los militares, y ahí fue donde esta familia resultó herida de bala. Quedamos atentos al seguimiento, Blanca. Muchas gracias. Pendiente, buenas tardes. Blanca Ríos, y a todo el equipo de los noticieristas le invitamos a seguir pendientes de losnoticieristas.com. Estaremos actualizando minuto a minuto y todos los reportes que usted nos dé a conocer. Hace rato nos reportaban alguna situación en la presita, estamos en seguimiento. Estamos atentos también, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Se queda en Vibra Radio, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.